Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que lo que van a leer me pasó de verdad. Yo trabajé durante 3 años como velador nocturno en diferentes hoteles de la ciudad. Y aunque siempre fui una persona escéptica, lo que viví en el Hotel San Patricio cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Todavía me tiemblan las manos cuando pienso en aquellas noches, y por eso decidí escribir esto, para que sepan que hay lugares en este mundo donde es mejor no quedarse solo después de la medianoche. Mi nombre es Roberto Hernández García, tengo 34 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Llegué a trabajar al Hotel San Patricio por pura casualidad, después de que me corrieron de mi trabajo anterior por llegar tarde constantemente. Necesitaba el dinero urgentemente porque mi esposa acababa de dar a luz a nuestro segundo hijo, y los gastos del hospital nos tenían ahogados económicamente. El Hotel San Patricio era un edificio viejo de 4 pisos, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Había sido construido en los años 30 y conservaba ese aire antiguo y elegante que ya no se ve en los hoteles modernos. Las paredes eran gruesas, los techos altos, y los pasillos largos estaban alfombrados con un tapete rojo oscuro que había perdido su color original con el paso de los años. Durante el día se veía como cualquier hotel normal, con huéspedes que iban y venían, el personal de limpieza trabajando y el ambiente típico de un lugar de hospedaje. Pero por las noches, cuando el último huésped se iba a dormir y el personal del día terminaba su turno, el Hotel San Patricio se transformaba en algo completamente diferente. Los pasillos se volvían interminables. Cada crujido de la madera se escuchaba como un grito, y las sombras parecían moverse por sí solas. Mi primer día de trabajo fue un lunes de octubre. El gerente, don Armando Vega, un hombre mayor de unos 60 años con el cabello completamente blanco, me explicó mis responsabilidades. Tenía que hacer rondas cada hora por todos los pisos, verificar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera problemas con los huéspedes, y mantener un registro detallado de todo lo que pasara durante la noche en una bitácora especial. Mira, Roberto, me dijo don Armando mientras caminábamos por el lobby vacío, este hotel tiene sus particularidades. Es un edificio muy viejo y a veces los huéspedes reportan ruidos extraños o cosas que no pueden explicar. Tu trabajo es mantener la calma, investigar cualquier situación fuera de lo normal y siempre escribir todo en la bitácora. Los dueños del hotel quieren saber exactamente qué pasa aquí durante las noches. Me entregó un juego de llaves maestras, una linterna potente y un radio portátil para comunicarme con la central de seguridad en caso de emergencia. También me dio la famosa bitácora, un libro grueso forrado en cuero negro que parecía haber sido usado por muchos veladores antes que yo. Al hojearlo rápidamente, pude ver que las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con diferentes letras y colores de tinta. Una última cosa, me dijo don Armando antes de irse. Si alguna vez sientes que algo no está bien, que hay algo extraño o peligroso, no trates de ser héroe. Llama inmediatamente a seguridad y espera refuerzos. Este trabajo no vale la pena arriesgar tu vida. En ese momento pensé que don Armando exageraba, que tal vez había visto demasiadas películas de terror o había escuchado muchas historias de otros empleados, pero la forma en que me miró cuando me dijo esas palabras, la seriedad en su voz, me hizo sentir un pequeño escalofrío que traté de ignorar. Mi primera noche transcurrió sin problemas. Hice mis rondas cada hora, revisé todas las puertas y solo tuve que lidiar con un huésped del segundo piso que se quejaba porque su vecino tenía la televisión muy alta. Hacia las 3 de la madrugada, cuando el hotel estaba completamente silencioso, me senté en el escritorio de la recepción a leer un poco y escribir mis primeras anotaciones en la bitácora. Fue entonces cuando decidí leer las entradas anteriores para entender mejor qué tipo de cosas habían pasado en el hotel. Las primeras páginas parecían normales, todo tranquilo. Huésped del 204 pidió toallas extra. Problema con la calefacción del tercer piso. Pero conforme avanzaba en la lectura, las anotaciones se volvían más extrañas. 2:30 a.m. Escuché pasos en el cuarto piso, pero no hay huéspedes registrados allí.
3:15 am. La puerta del salón de eventos se abrió sola. La cerré con llave nuevamente. 1:45 am. Huésped del 301. Reportó que alguien tocó su puerta toda la noche, pero no había nadie en el pasillo. 4:20 a.m. Todas las luces del segundo piso se apagaron al mismo tiempo. Revisé el sistema eléctrico y está funcionando perfectamente. Cada página que leía me ponía más nervioso. Había entradas de diferentes veladores, algunos que habían trabajado allí durante años, otros que aparentemente habían renunciado después de unas pocas semanas. La última entrada antes de la mía estaba fechada 3 días atrás y decía simplemente: no puedo más, renuncio, que Dios ayude al que venga después. Cerré la bitácora y traté de concentrarme en mi trabajo, pero ya no podía quitarme de la cabeza todas esas historias extrañas. Cuando llegaron las 4 de la madrugada, era hora de hacer mi ronda final antes de que llegara el personal del turno matutino. Tomé mi linterna y mis llaves y comencé a subir por las escaleras hacia el 4.º piso. El 4.º piso era la parte más antigua del hotel. Allí no había huéspedes. Solo se usaba para almacenar muebles viejos y equipos que ya no funcionaban. Según me había explicado don Armando, estaba planeado renovar esa área para crear más habitaciones. Pero por alguna razón, el proyecto se había cancelado y nadie subía allí excepto los veladores durante sus rondas nocturnas. Cuando llegué al 4.º piso, inmediatamente noté que algo estaba diferente. El aire se sentía más frío y había un olor extraño, como a flores marchitas mezclado con humedad. Las ventanas del pasillo estaban cerradas, pero sentía una corriente de aire que no podía explicar. Caminé lentamente por el pasillo, alumbrando con mi linterna cada rincón, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de madera, un sonido rasposo que venía desde el final del pasillo. Me detuve y apunté mi linterna hacia donde había escuchado el ruido, pero no vi nada. El sonido se repitió, esta vez más claro, y pude identificar que venía específicamente de la habitación 412, una puerta que siempre había estado cerrada con llave. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Recordé las palabras de don Armando sobre no ser héroe y llamar a seguridad si algo se sentía fuera de lugar. Saqué mi radio para comunicarme con la central, pero cuando presioné el botón para hablar, solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero el radio simplemente no funcionaba. Me acerqué lentamente a la puerta de la habitación 12. El ruido había parado, pero ahora podía escuchar algo diferente. Era como si alguien estuviera susurrando del otro lado de la puerta. Voces muy bajas que no podía entender. Puse mi oído contra la puerta de madera y traté de escuchar mejor. Pero en cuanto toqué la puerta con mi cabeza, todos los sonidos se detuvieron completamente. El silencio que siguió fue peor que los ruidos. Era un silencio tan completo que hasta podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Busqué la llave correcta en mi manojo y con las manos temblando, abrí lentamente la puerta de la habitación 412. La habitación estaba completamente vacía, excepto por algunos muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Mi linterna iluminó cada rincón, pero no había nada que pudiera explicar los ruidos que había escuchado. Las ventanas estaban cerradas. No había señales de que alguien hubiera estado allí, y el piso no mostraba marcas de nada que hubiera sido arrastrado. Pero lo que más me perturbó fue el frío. Dentro de la habitación hacía mucho más frío que en el pasillo, tanto que podía ver mi propio aliento cuando respiraba. Revisé si había alguna ventana abierta o algún sistema de aire acondicionado funcionando, pero no encontré nada. La habitación simplemente estaba helada sin ninguna explicación. Salí rápidamente de la habitación, cerré la puerta con llave y bajé corriendo las escaleras hasta el primer piso. Cuando llegué a la recepción, inmediatamente escribí todo lo que había pasado en la bitácora, tratando de ser lo más detallado posible. Mientras escribía, noté que mis manos todavía temblaban y que tenía la piel de gallina en todo el cuerpo. El resto de esa noche pasó sin incidentes, pero yo ya no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido del hotel me ponía nervioso y constantemente miraba hacia las escaleras, esperando ver algo o alguien bajando del 4.º piso. Cuando llegó el turno matutino y pude irme a casa, me sentí como si hubiera corrido un maratón. En casa traté de dormir, pero las imágenes de esa habitación fría y vacía no me dejaban descansar. Le conté a mi esposa lo que había pasado
Pero ella me dijo que probablemente había sido mi imaginación, que era normal sentir miedo en un lugar nuevo y durante la noche. Tal vez tenía razón, pensé. Tal vez solo habían sido los nervios del primer día. Pero esa explicación se fue al diablo durante mi segunda noche de trabajo. Llegué al hotel con la esperanza de que todo sería normal, que la experiencia anterior había sido solo una casualidad. Hice mis primeras rondas sin problemas. Atendí a un par de huéspedes que necesitaban información sobre restaurantes cercanos y todo parecía transcurrir con normalidad. Pero cuando llegaron las 2 de la madrugada, comenzaron a pasar cosas que no podía explicar de ninguna manera. Primero fue el elevador. Estaba sentado en la recepción, escribiendo en la bitácora, cuando escuché que el elevador comenzó a moverse. Las puertas se abrieron y cerraron varias veces, y pude ver las luces indicando que subía y bajaba entre los pisos, pero no había nadie usándolo. Revisé el registro de huéspedes y todos estaban en sus habitaciones desde hacía horas. Me levanté para investigar, y cuando me acerqué al elevador, las puertas se abrieron automáticamente. Dentro estaba completamente vacío, pero el aire tenía el mismo olor extraño que había sentido en el cuarto piso la noche anterior. Flores marchitas y humedad. Las puertas se cerraron y el elevador volvió a subir, esta vez directamente hasta el cuarto piso. Decidí usar las escaleras para subir y ver qué estaba pasando. Cuando llegué al cuarto piso, el elevador estaba allí con las puertas abiertas, como si estuviera esperándome. Me asomé dentro y presioné el botón para cerrarlo, pero no pasó nada. Las puertas se quedaron abiertas y las luces interiores comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían desde el pasillo. Pasos lentos y pesados que se acercaban hacia donde yo estaba. Apagué mi linterna y me escondí detrás de una columna, tratando de ver quién caminaba por el pasillo. Pero cuando los pasos estaban justo frente a mí, no había nadie. Podía escuchar perfectamente el sonido de alguien caminando, el crujido de la madera bajo los pies, pero no había ninguna persona visible. Los pasos se detuvieron exactamente frente a la habitación Cardoe. Escuché el sonido de una llave girando en la cerradura y después el ruido de una puerta abriéndose. Pero cuando encendí mi linterna y apunté hacia la habitación, la puerta seguía cerrada con llave, exactamente como la había dejado la noche anterior. Esto ya no podía ser mi imaginación. Algo estaba pasando en ese hotel, algo que no tenía explicación lógica. Bajé corriendo las escaleras, tomé el teléfono de la recepción y llamé a don Armando a su casa. Necesitaba hablar con alguien que conociera la historia del hotel. Don Armando contestó después de varios timbrazos con voz de estar dormido. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Roberto, me dijo finalmente, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Hay cosas sobre el Hotel San Patricio que necesitas saber antes de que sigas trabajando allí. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté. Cosas que deberían haberte contado desde el primer día, pero que preferíamos que descubrieras por ti mismo. El hotel tiene una historia, Roberto. Una historia que no aparece en ningún folleto turístico. El resto de esa noche la pasé sentado en la recepción, con todas las luces encendidas, esperando que llegara el amanecer. No volví a subir al cuarto piso, y cada vez que escuchaba el elevador moverse, cerraba los ojos y trataba de pensar en otras cosas. Cuando llegó el turno matutino, salí del hotel como si me persiguiera el diablo. Tenía que saber qué estaba pasando allí. Tenía que conocer la historia que don Armando me había mencionado, porque una cosa era segura. Lo que estaba viviendo en el Hotel San Patricio no eran simples ruidos de un edificio viejo. A las 9 de la mañana estaba tocando la puerta de la oficina de don Armando. Cuando me abrió, pude ver en su cara que había estado esperando mi visita. Me invitó a sentarme y me sirvió un café bien cargado antes de comenzar a hablar. Roberto, me dijo mientras se sentaba frente a mí, el Hotel San Patricio fue construido en 1934 por un hombre llamado Patricio Mendoza. Era un empresario rico que quería crear el hotel más elegante de la ciudad, pero durante la construcción pasaron cosas terribles. Don Armando sacó una carpeta vieja, llena de documentos, amarillentos y fotografías en blanco y negro. Me mostró una foto del hotel cuando estaba siendo construido, con obreros posando frente al edificio. 3 obreros perdieron la vida durante la construcción. Uno cayó desde el cuarto piso. Otro quedó atrapado cuando se derrumbó una pared. Y el tercero simplemente desapareció una noche y nunca lo encontraron.
Patricio Mendoza insistió en terminar la construcción a pesar de estos accidentes, pero los obreros empezaron a reportar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Ruidos de trabajo durante la noche, cuando no había nadie en el edificio, y sombras que se movían por los pasillos. Los obreros decían que los compañeros que habían perdido la vida seguían trabajando, que no sabían que ya no estaban entre los vivos. Don Armando pasó las páginas de la carpeta y me mostró un recorte de periódico amarillento. El titular decía: Misterios en el Hotel San Patricio. Huéspedes reportan fenómenos inexplicables. El hotel abrió en 1935, pero desde los primeros días los huéspedes comenzaron a quejarse. Escuchaban ruidos de construcción durante la noche. Veían trabajadores caminando por los pasillos con overoles y cascos, y en el cuarto piso las cosas eran peores. Ese piso nunca se terminó completamente, porque cada vez que los obreros subían a trabajar, sus herramientas desaparecían y escuchaban voces que les decían que se fueran. ¿Y qué pasó con Patricio Mendoza?, pregunté. Patricio no podía aceptar que su hotel perfecto tuviera estos problemas. Decidió que él mismo pasaría las noches en el cuarto piso para demostrar que no había nada sobrenatural. La última vez que lo vieron con vida fue cuando subió al cuarto piso una noche de noviembre de 1936. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo en la habitación 412. Los doctores dijeron que había sido un ataque al corazón, pero las personas que encontraron el cuerpo contaron que tenía una expresión de terror absoluto en la cara. Sentí un escalofrío cuando mencionó la habitación 412. Era la misma habitación donde yo había escuchado los ruidos extraños. Desde entonces, continuó don Armando, el hotel ha tenido la reputación de estar embrujado. Han pasado diferentes dueños y todos han tratado de mantener el lugar funcionando, pero los empleados nocturnos no duran mucho tiempo. Algunos renuncian después de una semana, otros aguantan unos meses, pero todos terminan viviendo experiencias que no pueden explicar. ¿Por qué no me dijeron esto desde el principio?, pregunté. Porque necesitamos veladores, Roberto. Es un trabajo difícil de llenar, y si les contáramos a todos los candidatos la verdad completa, nadie aceptaría el trabajo. Preferimos que la gente lo descubra por sí misma y decida si puede manejarlo o no. Don Armando sacó la bitácora que yo había estado usando y la puso sobre su escritorio. Todos los veladores que han trabajado aquí han vivido experiencias similares a las tuyas. Algunos han visto a los obreros caminando por los pasillos, otros han escuchado ruidos de construcción, y casi todos han tenido problemas en la habitación 412. La teoría es que los espíritus de los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción siguen intentando terminar su trabajo. ¿Y Patricio Mendoza?, pregunté. Patricio sigue en el hotel también. Muchos veladores han reportado haber visto a un hombre elegante con traje de los años 30 caminando por los pasillos, siempre subiendo hacia el cuarto piso. Creemos que sigue tratando de supervisar su hotel, de asegurarse de que todo funcione perfectamente. Me quedé en silencio, procesando toda esa información. Todo lo que había vivido durante mis 2 noches de trabajo tenía una explicación, aunque no fuera una explicación normal. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Esa decisión es tuya, Roberto. Puedes renunciar, como han hecho muchos otros, o puedes seguir trabajando. Los espíritus no son malvados, nunca han lastimado a nadie. Solo están allí, haciendo lo que siempre hicieron. Si decides quedarte, te acostumbrarás a ellos y ellos se acostumbrarán a ti. Esa noche regresé al Hotel San Patricio, con una perspectiva completamente diferente. Sabía que no estaba solo en el edificio, que había otros trabajadores allí, que simplemente no podía ver durante el día. Cuando llegó la hora de hacer mi ronda nocturna, subí al cuarto piso con menos miedo pero con mucho más respeto. En la habitación 412, puse mi oído contra la puerta y escuché los mismos susurros de siempre. Pero esta vez, en lugar de sentir terror, sentí una extraña paz. Toqué la puerta suavemente y dije en voz baja: «Buenas noches, don Patricio. Espero que esté bien». Los susurros se detuvieron por un momento, y después escuché algo que me puso la piel de gallina, pero de una manera diferente. Era como si alguien hubiera susurrado gracias del otro lado de la puerta. Trabajé en el Hotel San Patricio durante 3 años más. Nunca volví a sentir miedo durante mis turnos nocturnos.
Aunque las experiencias extrañas continuaron, aprendí a convivir con los ruidos, con el elevador que se movía solo y con las sombras que caminaban por los pasillos. Incluso llegué a sentir cierta compañía durante esas largas noches de trabajo. Cuando finalmente decidí cambiar de trabajo para pasar más tiempo con mi familia, escribí mi última entrada en la bitácora. Para el próximo velador, no tengas miedo. Ellos solo están haciendo su trabajo igual que tú. Trátalos con respeto y ellos te respetarán también. Que tengas suerte. Renuncié al Hotel San Patricio hace 5 años, pero todavía paso por allí de vez en cuando. El edificio sigue funcionando, sigue recibiendo huéspedes y sigue necesitando veladores nocturnos. Cada vez que veo el anuncio de "Se busca velador nocturno" en el periódico, pienso en algún joven que, como yo, necesita el trabajo y no tiene idea de lo que lo espera. Pero también pienso en don Patricio, todavía caminando por los pasillos de su hotel perfecto, todavía supervisando cada detalle, todavía tratando de asegurarse de que todo funcione como él lo había soñado. Y pienso en los obreros que nunca terminaron su trabajo, que siguen allí después de todos estos años, fieles a su deber. El Hotel San Patricio sigue funcionando, los espíritus siguen allí, y en algún lugar hay un nuevo velador descubriendo que no, todos los trabajadores nocturnos están vivos. Si algún día necesitas un trabajo nocturno y ves un anuncio para el Hotel San Patricio, piénsalo 2 veces, pero si decides aceptar, recuerda mis palabras. Trátalos con respeto. Haz tu trabajo con responsabilidad y nunca trates de ser héroe. Algunos lugares tienen sus propias reglas y el Hotel San Patricio es uno de ellos. La primera vez que trabajé de velador en turno nocturno no estaba preparado para lo que sucedería esa noche. No tenía idea de lo que me esperaba, pero una vez que lo viví, no pude dejar de pensar que tal vez era algo que debía enfrentar. Esa noche cambió mi vida. La historia que estoy por contar es algo que nunca me atrevería a compartir con nadie, si no fuera porque lo que sucedió me persigue desde entonces. Lo que vi, lo que escuché, aún no logro comprenderlo del todo. Mi nombre es Javier Molina, y hasta ese momento no había experimentado nada que me hiciera dudar de la lógica de este mundo. Era solo un trabajo nocturno, la típica vigilancia de oficina que no parecía tener mayor misterio. Estaba solo en un edificio vacío, más que nada para asegurarme de que no hubiera intrusos, y con la rutina de siempre, revisar los pasillos, las cámaras, caminar de un lado a otro. Nada fuera de lo común. Esa noche, sin embargo, fue diferente. La tarde se alargó hasta la noche, y cuando el reloj marcó las 11:00 p.m., el edificio parecía haberse sumido en un silencio absoluto. El sonido de mis propios pasos resonaba en los pasillos vacíos, y la luz de las bombillas titilaba débilmente creando sombras extrañas en las paredes. En ese silencio, era imposible no escuchar hasta el más mínimo ruido. Cuando me asignaron el turno nocturno, me dijeron que era una tarea sencilla. Las instrucciones eran claras: vigilar, asegurarse de que todo estuviera en orden y, sobre todo, no permitir que nadie entrara sin permiso. Nada fuera de lo común, eso pensaba mientras recorría el primer piso. Pero en algún momento de la noche algo cambió. Fue alrededor de las 2:30 a.m., cuando lo escuché por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible al principio, como si alguien estuviera caminando muy suavemente en el pasillo del segundo piso. Como es lógico, pensé que se trataba de mi mente jugando trucos por la soledad y el cansancio, pero después de un par de vueltas, volví a escuchar el mismo ruido, paso tras paso, y estaba seguro de que no era el sonido de la casa antigua crujiendo. No podía ser. Decidí investigar. Subí al segundo piso, recorriendo cada pasillo con la linterna en mano, iluminando cada rincón. Las puertas cerradas, las paredes blancas, todo parecía estar en su lugar. A lo lejos, la luz de la ventana iluminaba tenuemente el pasillo principal. Nada anormal. Pero al dar la vuelta en una esquina, algo me hizo detenerme. Al final del pasillo, a unos 10 metros de distancia, vi algo que me heló la sangre. Era una figura. No era humana,
o al menos no lo parecía, de pie, inmóvil. Al principio, pensé que era una persona que se había quedado allí por alguna razón, tal vez otro velador o alguien más con permiso. Pero algo no encajaba. La figura estaba completamente estática, como si estuviera observando algo en la pared. No se movía, no respiraba. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sé si fue el cansancio o el terror, pero algo en mis entrañas me decía que no debía acercarme. Sin embargo, por alguna razón, mis pies comenzaron a moverse hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir más detalles, fue cuando me di cuenta de que no se trataba de una persona. La figura no tenía rostro, no podía ver ojos ni boca, solo una silueta borrosa que parecía fundirse con la oscuridad. Aún así, sentí que me estaba mirando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué era esto? Pensé en volver, pero algo me frenó. Esa figura, esa presencia, no quería que me fuera. El aire a mi alrededor comenzó a volverse espeso y mis piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. Fue entonces cuando escuché su voz, un susurro, apenas un eco que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No puedes irte. Las palabras me atravesaron como un golpe. La figura que antes permanecía estática comenzó a moverse hacia mí, lentamente, con pasos pesados, como si estuviera arrastrando algo. Yo intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi mente gritaba por escapar, pero algo me mantenía allí, atrapado por el aire denso, la oscuridad y esa voz que aún resonaba en mi mente. En ese instante, la linterna se apagó. La oscuridad fue absoluta. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío en mi frente. Algo no estaba bien. La figura estaba más cerca ahora, y el sonido de sus pasos arrastrados retumbaba en mis oídos. Ya no podía verla, solo podía sentir su presencia. Con todo lo que me quedaba de fuerzas, logré dar un paso atrás y finalmente corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad, con la respiración agitada, sintiendo que algo me perseguía. Cuando finalmente llegué al vestíbulo principal, me di la vuelta para buscar la figura, pero allí ya no había nada. Solo el silencio, solo la calma, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el vestíbulo durante lo que me parecieron horas, sin atreverme a moverme. La incertidumbre de no saber si aquello había sido real o una pesadilla me estaba destrozando. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué me había hablado? Esa noche, cuando llegó la hora de terminar el turno, me fui del edificio sin mirar atrás, pero el miedo me acompañó todo el camino. Nunca volví a trabajar allí. Aunque no pude entender lo que había sucedido, una parte de mí sabe que esa figura aún sigue en esos pasillos, esperando a la próxima víctima. Pasaron varios días después de aquella noche, y por algún motivo, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esa figura desfigurada se materializaban en mi mente. Esa sombra, que no era ni completamente humana ni completamente algo más. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, del aislamiento, pero sabía en el fondo que algo no encajaba. Estaba decidido a no regresar al edificio, pero mis amigos, preocupados por mi actitud extraña, me insistieron para que hablara con el supervisor. Querían que lo dejara atrás, que enfrentara el miedo. Quizás necesitaba hacerle frente para poder liberarme de él. A regañadientes, decidí ir al trabajo una vez más, convencido de que, si no lo hacía, la sensación de inquietud seguiría acechándome. El supervisor, un hombre de mirada seria llamado Carlos, me recibió con una sonrisa cansada. Había algo extraño en su rostro, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Tal vez ya sabía lo que había sucedido, aunque no mencionó una palabra al respecto. Javier, sé que no es fácil estar aquí durante la noche. Algunos de los compañeros han notado que te has puesto algo tenso, pero no te preocupes, dijo mientras asentía con la cabeza. Me senté frente a él, y no pude evitar contarle lo que había experimentado, lo que había sentido en esa oscuridad. Cada palabra que decía parecía liberarme un poco,
como si por fin pudiera soltar un peso que me estaba aplastando. Pero la reacción de Carlos fue extraña. En lugar de sorprenderse como yo esperaba, su expresión se tornó seria y sus ojos se fijaron en mí con una mirada de comprensión. Javier, créeme que lo que experimentaste no es algo que solo te pase a ti. A lo largo de los años, muchos de los veladores han reportado cosas similares, pero nadie ha querido hablar de ello. No sé si por miedo o por vergüenza, pero hay algo que sucede en ese edificio. Algo no está bien. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué quería decir con eso? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué habla?, pregunté casi con voz temblorosa. Carlos se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Sus palabras fueron tan suaves que parecían estar susurrándome, a pesar de que estábamos completamente solos en la oficina. Este edificio tiene más de 100 años. Los primeros veladores que trabajaron aquí decían que, en ciertos lugares, sentían una presencia. No se atrevían a ir a ciertas zonas durante la noche, y los que lo hacían, dejaban el puesto rápidamente. Con el tiempo, muchos de ellos simplemente se fueron, pero el edificio sigue estando aquí, y la presencia nunca se ha ido. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Era posible que lo que había experimentado no fuera solo mi mente jugando trucos? Lo que había sentido esa noche, esa figura en el pasillo, esa presencia, ¿era real? Mi intuición me decía que sí. Carlos suspiró profundamente y se levantó de su silla, caminando hacia una mesa al fondo de la oficina. Abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno de cuero desgastado. Lo colocó sobre la mesa frente a mí con la tapa hacia arriba. Este cuaderno es un legado de los antiguos veladores. No sé si alguna vez has notado esos extraños símbolos que están grabados en las paredes. Algunos los consideran simples marcas, pero no lo son. Estas páginas documentan las experiencias de los primeros guardias que trabajaron aquí. Algunos afirmaron que la presencia no era siempre la misma, pero su comportamiento era claro. No dejaba que nadie permaneciera mucho tiempo en el lugar. Mi estómago se retorció al ver el cuaderno. ¿Por qué nunca me habían hablado de esto antes? ¿Era posible que hubiera algo tan oscuro y aterrador oculto en ese edificio, esperando a que alguien como yo se atreviera a descubrirlo? Carlos comenzó a pasar las páginas del cuaderno, revelando palabras escritas a mano, casi ilegibles, mezcladas con dibujos extraños y símbolos que no lograba comprender. Cada página era más inquietante que la anterior, y algo en mi interior me decía que no debía seguir mirando. Sin embargo, no podía detenerme. De repente, mi atención se centró en una página que mostraba una especie de diagrama, un círculo con líneas que conectaban varias figuras dentro. Había algo familiar en la imagen, algo que me hacía pensar en lo que había visto esa noche. La figura desfigurada. Esta imagen, dijo Carlos apuntando al dibujo, es lo que los primeros veladores llamaron el guardián de la noche. Se dice que es una figura que aparece cuando alguien está en el lugar por más tiempo del que debe estar. Si se cruza con ella, nunca se vuelve el mismo. No estamos seguros de lo que quiere, pero siempre exige algo. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente como un eco, y un sentimiento profundo de terror me envolvió. Mi primer instinto fue levantarme y salir corriendo de esa oficina, pero algo me mantenía allí, anclado a la silla, como si esa presencia estuviera observándome desde la oscuridad. ¿Qué quieres decir con exige algo?, pregunté ahora con la voz temblorosa. Carlos me miró fijamente como si estuviera evaluando mis palabras. Después finalmente susurró: no lo sé, Javier. Algunos dicen que esa figura toma lo que más te duele. Otros creen que te roba tu tiempo, tu paz, tu alma. Tal vez. Nadie ha regresado para decirlo con certeza. Todos los que se han enfrentado a ella han desaparecido. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, pesadas como si tuvieran un eco más allá de la oficina, más allá de las paredes que nos rodeaban. El guardián de la noche no era solo una leyenda, era una advertencia. Algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las sombras que había visto en los pasillos, esa sensación de ser observado, ahora tenía un nombre:
y ese nombre era mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Carlos se recargó en su silla y suspiró profundamente, como si también hubiera llegado a una conclusión amarga. Me miró fijamente, casi con una tristeza inconfundible. Javier, no te lo estoy diciendo para asustarte. Te lo digo porque ya no podemos ignorarlo más. La mayoría de los veladores que pasaron por aquí y vivieron lo que tú estás experimentando, simplemente se fueron. Algunos hasta abandonaron el trabajo sin previo aviso, otros solo desaparecieron. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía que no era el único que había experimentado cosas extrañas en ese edificio, pero el hecho de que los demás se hubieran ido, me preguntaba si lo que había visto esa noche era solo el principio de algo mucho más grande. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas audible. La tensión se podía cortar con un cuchillo y aún así, mi curiosidad me empujaba a seguir escuchando, a saber más. Carlos se levantó lentamente, como si hubiera tomado una decisión importante. Caminó hacia la ventana y miró al exterior, como si esperara ver algo en la oscuridad de la calle. Después, volvió hacia mí, con una seriedad que ya no podía ocultarse. La única forma de salir de esto, Javier, es enfrentarlo directamente. Tienes que volver esta noche, a la misma hora, al mismo lugar. Solo entonces podrás ver si lo que viste realmente fue un sueño o si hay algo más. No podemos seguir huyendo. Mis piernas temblaron ante la idea de volver a ese pasillo oscuro, pero algo en mi interior me decía que no podía dejar que el miedo me dominara. ¿Qué significaría todo esto si no me enfrentaba a él? Quedaría marcado para siempre por una visión que no entendía. ¿O podría ser capaz de desenmascarar lo que acechaba en la oscuridad? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que vi no era producto de mi imaginación?, pregunté, con la esperanza de que Carlos tuviera alguna respuesta lógica, alguna forma de darme consuelo. Él me miró con una expresión de cansancio, pero también con algo de comprensión, porque nunca has estado tan solo como ahora. La noche tiene su propio ritmo, Javier, y a veces, lo que está en la oscuridad no es lo que parece. El guardián no tiene que mostrarse como una simple figura. A veces, toma la forma de lo que más temes, de lo que más necesitas ver. No es solo una figura, es lo que te hace confrontar tu propio miedo. Esa última frase resonó en mi mente. Lo que más temía. De pronto, las cosas comenzaron a tomar sentido. En todo este tiempo, me había estado enfocando en lo físico, en la figura, pero lo que me aterraba realmente no era lo que veía, sino lo que no podía ver, lo que estaba ocurriendo en mi propia mente. El reloj de la oficina marcó la medianoche, y de alguna forma me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si quería liberarme de la pesadilla que me había seguido durante estos días, tenía que volver al lugar donde todo comenzó. El edificio me llamaba, con su murmullo silencioso y su amenaza invisible. Carlos me dio una última mirada antes de que me dirigiera hacia la puerta. Su voz, aunque baja, me alcanzó antes de que pudiera salir. Javier, si lo haces, no olvides. El guardián siempre está observando y a veces cuando crees que ya ha pasado, es cuando está más cerca. Me giré hacia él, mi mente llena de pensamientos contradictorios. Estaba preparado para enfrentar lo desconocido, para sumergirme de nuevo en ese pasillo oscuro donde las sombras parecían cobrar vida propia. ¿Podría realmente sobrevivir a lo que me esperaba en la noche? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. El guardián de la noche no me dejaría en paz hasta que lo enfrentara. Nunca pensé que mi vida se cambiaría tanto por un trabajo tan simple. Mi nombre es Martín, y todo comenzó en uno de esos turnos nocturnos aparentemente inofensivos. Solo era un vigilante de seguridad en un viejo edificio de oficinas, uno de esos edificios con un diseño anticuado, pasillos largos, paredes que crujían y luces fluorescentes que titilaban. Nada especial, o eso pensaba. La rutina era monótona, como cualquier otro trabajo de noche. Los empleados se iban a casa, las luces se apagaban y el silencio caía sobre los pasillos. Yo solo tenía que hacer rondas cada hora, asegurarme de que todo estuviera bien y no dejar que nada extraño ocurriera. Parecía sencillo,
Pero todo cambió una noche en particular, una que jamás podré olvidar. Era una noche lluviosa, una de esas que hacía que el viento golpeteara las ventanas y las luces parpadearan. La lluvia caía de manera constante, creando una melodía que se mezclaba con el crujir del edificio. Estaba solo, como siempre, y ya había recorrido la planta baja, la planta de oficinas en el segundo piso, y ahora me encontraba en el tercero. Era una zona deshabitada, sin oficinas en uso, solo algunos archivos viejos y salas de descanso. Nada para preocuparme. Cuando entré en una de las salas de descanso sentí una corriente extraña. No era por la lluvia, ni por el aire acondicionado. Era como si algo estuviera esperándome. Al principio lo ignoré. Pensé que era solo el cansancio, pero la sensación persistió. Algo no estaba bien. Mientras caminaba por el pasillo del tercer piso, noté una puerta entreabierta. Algo raro en un lugar que siempre se mantenía cerrado. La puerta conducía a una sala de archivos, una de esas habitaciones llenas de papeles amarillentos y cajas olvidadas. Siempre la había visto desde afuera, pero nunca había entrado. Un suspiro se escapó de mis labios. Pensé que era solo curiosidad, que nada extraño podía suceder si abría esa puerta. Lo hice. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. El contraste con el calor del edificio fue inmediato. Dentro de la sala, el ambiente era diferente. No había solo silencio, sino una especie de calma inquietante, como si el aire estuviera suspendido. Me adentré lentamente, y mi linterna iluminó las estanterías cubiertas de polvo. Todo parecía estar en orden, salvo por una caja en el centro de la habitación. Estaba cerrada, sin ninguna etiqueta, pero claramente fuera de lugar. Algo dentro de mí me impulsó a acercarme, como si la caja me llamara. Me agaché y la abrí con cautela. Dentro había un reloj antiguo, uno con una esfera dorada y detalles que parecían de otra época. No entendí por qué estaba allí. No debería haber nada de valor en una sala de archivo tan vieja, y sin embargo ahí estaba. Al tomarlo en mis manos sentí un escalofrío recorrerme. Era como si el reloj hubiera cobrado vida al tocarlo. La aguja del minuto comenzó a moverse, pero no hacia adelante. Se desplazaba hacia atrás, muy lentamente, como si el tiempo estuviera deshaciéndose. ¡Qué demonios! Solté el reloj y di un paso atrás, confundido y aterrorizado. Pero justo cuando pensaba en irme, un sonido bajo y agudo comenzó a llenar la sala, como un reloj antiguo que hacía tic-tac, pero mucho más rápido, casi frenético. La sala parecía volverse más fría, y las luces comenzaron a parpadear. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro. Al principio no entendí lo que decía. Pensé que era mi mente jugándome una broma, pero a medida que el sonido se intensificaba, las palabras se hicieron claras. Martín, el tiempo se acaba. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió denso, y las sombras parecían moverse de forma extraña en las paredes, como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. El susurro volvió esta vez más fuerte. El tiempo se acaba, Martín, ya es tarde. No sabía si debía correr, gritar o quedarme allí, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo, sumiendo la sala en la oscuridad. Apreté los dientes y, sin pensarlo, corrí hacia la puerta, pero cuando la alcancé, la puerta se cerró de golpe frente a mí. Me di la vuelta y miré en todas direcciones. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién había dicho eso? ¿Y por qué esa sensación extraña de estar atrapado? El aire frío se sentía más pesado ahora, como si me aplastara. Sentí el reloj en mi bolsillo, todavía allí. Algo dentro de mí sabía que debía deshacerme de él. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Algo se estaba moviendo. Me giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero lo único que vi fueron sombras moviéndose entre las estanterías. O eran personas. El tiempo ya no tenía sentido. Sabía que debía salir, pero las sombras parecían rodearme, cerrándome el paso. Era como si el reloj estuviera manipulando el tiempo, alterando todo lo que conocía.
Lo único que me quedaba era la sensación de que, al igual que el reloj, mi vida comenzaba a deshacerse poco a poco, retrocediendo, como si el tiempo se estuviera reescribiendo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Una y otra vez, las voces susurraban en la oscuridad. El tiempo se acaba. Mi respiración se aceleró mientras las sombras se alargaban frente a mí. Intenté mantener la calma, pero el terror se apoderaba de mis sentidos. Miraba hacia atrás, hacia la puerta cerrada, intentando encontrar una salida. Sin embargo, al darme cuenta de que las paredes comenzaban a cerrarse lentamente, un sentimiento de claustrofobia me envolvió, como si el edificio, esa estructura de concreto y acero, comenzaran a adquirir vida propia. El susurro seguía. Ahora era más claro, más definido. El tiempo se acaba. Las palabras se repetían en mi mente, como un eco que se expandía, haciéndose más fuerte con cada repetición. Era como si el reloj en mi bolsillo estuviera tirando de las cuerdas de la realidad misma. Miré de nuevo el objeto, que ahora parecía brillar débilmente a través de mi chaqueta, como si tuviera un pulso propio, uno que resonaba con mi corazón. Sin pensarlo más, saqué el reloj y lo sostuve frente a mí. Las manecillas se movían en dirección opuesta a la normalidad, desafiando cualquier lógica. Se desplazaban hacia atrás, retrocediendo en el tiempo, como si el reloj mismo estuviera absorbiendo mi realidad. ¿Qué estaba pasando? De repente, el pasillo que tenía ante mí comenzó a distorsionarse. Las luces titilaron otra vez, más intensamente, y el sonido del tic-tac se mezcló con un murmullo bajo que venía de todas partes. Los papeles en las estanterías comenzaron a moverse, y las sombras que antes se habían mantenido quietas, ahora danzaban en los rincones, como si tomaran forma propia, siguiendo el ritmo del reloj. ¿Qué quieren de mí? Susurré intentando mantener la calma, pero no había respuesta. Solo más susurros que me rozaban los oídos, como si el aire mismo tuviera vida propia. De repente, una sombra se desprendió de la pared y se deslizó hacia mí. Mi instinto me dijo que debía moverme, pero mis piernas no respondieron. El terror se apoderó de mi cuerpo, paralizándome. La sombra, que antes parecía solo una ilusión, comenzó a tomar una forma más definida. Una figura humana, pero no completamente. Era como un contorno, algo que no debería estar allí, pero que sin embargo existía. «Estás atrapado, Martín», dijo la figura con una voz profunda y cavernosa, que resonó en la sala con una intensidad que me hizo estremecer. Intenté retroceder, pero la puerta que había estado allí momentos antes se desvaneció, dejando solo una pared sólida frente a mí. No podía salir. Estaba atrapado no solo dentro de ese cuarto, sino dentro de ese ciclo, dentro de esa maldita repetición. El reloj que sostenía en mis manos comenzó a acelerarse, sus manecillas girando a una velocidad que ya no podía seguir. El ruido del tic-tac se convirtió en un retumbar ensordecedor, haciendo que mi cabeza latiera con fuerza. La figura comenzó a acercarse, sus ojos brillando en la penumbra, pero sus rasgos seguían siendo vagos, como si estuviera parcialmente sumida en las sombras. «¿Has tocado el reloj?», continuó la figura, su voz retumbando en mi mente. «El reloj del tiempo perdido, el que no puede ser deshecho». Intenté gritar, pero el sonido se apagó en mi garganta. Mi cuerpo parecía no tener control. Cada intento por moverme era inútil. Estaba atrapado. El reloj dejó de hacer ruido por un momento. La figura se detuvo a unos metros de mí, observándome fijamente, mientras la sala se sumía en un silencio opresivo. Mi respiración se calmó, y en ese breve respiro, algo en mi interior me dijo que no debía mirar hacia atrás, que algo horrible me esperaba si lo hacía, pero mis ojos no podían resistir la tentación. De repente, sentí como si el tiempo mismo me estuviera observando. Cuando miré atrás, lo vi, una figura más oscura que la propia sombra, de pie justo en la entrada de la sala, observándome con una presencia que helaba la sangre. Era como si la oscuridad misma se hubiera materializado, tomando forma humana. No podía ver su rostro, solo un vacío absoluto donde deberían estar los ojos, una oscuridad sin fin que me absorbía. El tiempo se deshizo por completo en ese momento. La figura más oscura dio un paso hacia mí, y cuando lo hizo, el reloj emitió un sonido terrible, como un crujido de metal sobre hueso. «El reloj ha sido reparado», susurró la figura. «Ahora el ciclo es completo.
De repente la sala comenzó a desvanecerse. Las paredes, el suelo, todo comenzó a desintegrarse ante mis ojos. La figura se acercaba más, pero no sentí miedo en ese momento, solo una extraña sensación de resignación. Ya no podía escapar. El ciclo no termina nunca, susurró la figura. Ya eres parte de él. Y entonces todo se desvaneció. El vacío me envolvió, y cuando pensé que todo había terminado, me encontré de nuevo en la sala de archivos. Todo estaba igual que antes. Las estanterías, las cajas de papeles, el aire pesado, la fría oscuridad. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo. El reloj estaba sobre la mesa, justo donde lo había dejado antes. Sus manecillas, que antes giraban hacia atrás, ahora se habían detenido por completo. Todo parecía tranquilo, casi normal, pero dentro de mí sabía que no lo era. La sensación de estar atrapado seguía presente, más fuerte que nunca. Me levanté lentamente mirando a mi alrededor. El aire estaba denso, opresivo, como si la habitación misma estuviera respirando conmigo. El reloj seguía allí, como un monumento al tiempo perdido. Pero lo que más me inquietaba era la idea de que ese objeto no solo había alterado mi percepción del tiempo, sino que también había alterado algo más dentro de mí. Una fuerza invisible me impulsó a acercarme al reloj, como si algo en su interior me llamara. Con una mezcla de temor y desesperación, extendí la mano y lo tomé de nuevo. Cuando mis dedos rozaron su superficie fría, algo sucedió. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, haciendo que mis músculos se tensaran. Vi la habitación desmoronarse a mi alrededor. ¿No puedes escapar? Escuché nuevamente la voz de la figura oscura, esta vez resonando en mi mente como una sentencia. Pero ya no era una amenaza, era un hecho. De repente todo alrededor de mí comenzó a desvanecerse, y me vi a mí mismo de vuelta en el edificio, de pie frente a la puerta de la entrada principal. El reloj seguía en mis manos, pero ahora algo más extraño estaba ocurriendo. Las luces de la entrada parpadeaban con la misma irregularidad que las del edificio. Las sombras que antes se mantenían en sus rincones ahora se alzaban, como si tuvieran vida propia, moviéndose hacia mí. Corrí hacia la salida, con la esperanza de que al menos podría llegar a la calle y alejarme de todo esto. Pero cuando llegué a la puerta, me encontré con que el pasillo detrás de mí había cambiado. Ya no era el mismo edificio. Las paredes estaban cubiertas de un polvo negro, las luces se apagaban una tras otra, y los ecos del tic-tac del reloj resonaban como si el tiempo estuviera desmoronándose alrededor de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba otra vez, la figura oscura, de pie en el umbral de la puerta. «El tiempo no tiene fin, Martín», dijo con una calma perturbadora. «Nunca lo tuvo. Ahora eres parte de esta noche eterna». En ese instante, todo volvió a dar vueltas. El reloj, el susurro, la figura, la sensación de estar atrapado, todo comenzó de nuevo. Las paredes del edificio se desmoronaban, las sombras se alzaban y una angustia indescriptible se apoderó de mi ser. El turno nocturno no solo era interminable, era mi condena. Lo supe en ese momento. No podía escapar de este ciclo. Nunca podría salir. El tiempo, esa medida que siempre había creído dominar, ahora se había convertido en mi carcelero. Un ciclo que nunca cesa, una oscuridad que nunca se apaga. Los ecos del reloj seguían sonando cada vez más fuertes, hasta que mi mente se desvaneció con ellos. Y ahora, siempre que miro el reloj en mi muñeca, sé que lo que me ocurrió no fue un sueño. Sé que el turno nunca acaba. La sombra del reloj sigue acechando, esperando que el ciclo comience de nuevo. Mi nombre es Enrique Salas, y durante más de 12 años trabajé como enfermero de turno nocturno en el Hospital General de la ciudad. No era un hospital moderno, todo lo contrario. Sus paredes tenían más años que la mayoría de los pacientes que atendíamos, pero siempre había trabajo, y a mí me gustaban las noches tranquilas, o eso pensaba, hasta que viví algo que todavía me cuesta contar. No suelo hablar de esto, no porque no me crean, aunque muchos no lo hacen, sino porque aún hoy
Cuando cierro los ojos, puedo oír los sonidos que aquella noche me dejaron marcado para siempre. No fue una emergencia médica, no fue una pérdida, fue algo que no debería estar ahí, algo que incluso ahora sigue apareciéndose en mis sueños. Todo comenzó una madrugada de martes a principios de octubre. Había una neblina espesa afuera, tan densa que parecía tragarse los faroles del estacionamiento. Yo había llegado a las 10 en punto. Hice mi recorrido habitual. Revisé las habitaciones de la tercera planta, saludé a los pocos pacientes despiertos y bajé luego al área de archivo para terminar unos reportes. Todo parecía normal. Eran casi las 2 de la mañana cuando la radio del mostrador empezó a emitir un chirrido estático, interrumpiendo el silencio. Me acerqué para bajarle el volumen, pero justo cuando iba a tocarla, una voz suave, casi infantil, salió de los parlantes. «Enrique, ven». Retrocedí de inmediato como si me hubieran empujado. La voz era tan clara como si alguien estuviera parado justo frente a mí. Apagué la radio, convencido de que había sido una interferencia o algún error técnico. Me dije que estaba cansado, que debía tomarme un café. Caminé hacia la sala de descanso. Y fue entonces cuando lo noté por primera vez. El pasillo del ala pediátrica tenía la luz encendida. Eso no era normal. Esa ala llevaba cerrada desde hacía años. Se rumoraba que una remodelación inconclusa la había dejado en desuso, aunque los más viejos del hospital evitaban hablar de ello. A veces bromeaban diciendo que allí ya nadie se curaba, solo se quedaban. Nunca pregunté más. Pero esa noche, al ver la luz encendida, sentí algo extraño. No miedo todavía, pero sí una incomodidad profunda, como si estuviera siendo observado. Me acerqué lentamente. La puerta doble que llevaba al ala pediátrica estaba entreabierta. Las bisagras oxidadas crujieron cuando la empujé. Dentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Camillas vacías, juguetes viejos, cortinas descoloridas y, al fondo del pasillo, una pequeña silueta, un niño de pie. Vestía una bata blanca de hospital. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre el piso. Sentí como el frío subía por mis piernas, como si el aire mismo se volviera más denso. ¿Estás perdido?, le pregunté con voz suave. El niño no respondió, solo levantó lentamente su brazo y señaló hacia una de las habitaciones. La número 302. Esa habitación no existía en el ala pediátrica. Lo supe porque llevaba años trabajando ahí. Pero cuando caminé hasta la puerta que el niño señalaba, ahí estaba el número, pintado a mano, como si siempre hubiera sido parte del hospital. Dudé por un momento con la mano temblando sobre el picaporte. Y entonces lo escuché otra vez. La voz. «Ven, Enrique, por favor». No sé por qué abrí la puerta. Tal vez fue la voz que no sonaba amenazante, sino necesitada. O tal vez fue la mirada del niño, que en ningún momento cambió. Sin emoción, sin miedo, como si esperara que hiciera exactamente eso, entrar. La habitación 302 era pequeña, con una sola cama en el centro, una lámpara colgando del techo y una ventana cubierta por una cortina amarilla raída. Todo estaba cubierto por polvo, y sin embargo, al cruzar el umbral, sentí que el aire era más limpio, más frío, pero menos cargado. La cama estaba ocupada. Una figura delgada yacía bajo las sábanas de espaldas a mí. Al principio pensé que era otro niño, pero cuando di un paso más, escuché algo que me heló la sangre. Una risa suave, apenas un murmullo, pero que no venía de la cama, venía del techo. Miré hacia arriba con lentitud, y ahí estaba, una figura idéntica al niño que me había guiado. Aferrada con las manos y los pies al techo como un insecto, me observaba con una sonrisa torcida. Sus ojos eran completamente negros, y su piel, aunque infantil, tenía un tono grisáceo, como si llevara años sin ver la luz del sol. No me moví, no podía. La figura descendió lentamente por la pared, sin dejar de mirarme. A cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado. Yo no sabía si correr o cerrar los ojos, pero cuando estuvo a punto de tocar el suelo, la luz parpadeó,
Y entonces desapareció. No como una sombra que se oculta. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. La habitación se quedó en completo silencio. Ni un susurro, ni el sonido del viento fuera. Solo mi respiración agitada, el sudor corriéndome por el cuello. Me giré para salir. El pasillo también había cambiado. Ya no era el ala pediátrica vieja y polvorienta. Ahora tenía paredes limpias, luces blancas, y se oían voces de niños jugando, gritando, riendo. Caminé como en trance por ese pasillo que no reconocía, hasta que pasé frente a una sala con puertas de cristal. Dentro había al menos 10 niños en camillas, todos con expresión vacía, todos mirando hacia el techo, y en el techo, la misma figura, aferrada, observando. Retrocedí, tropecé con el marco de la puerta y caí al suelo. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, estaba otra vez en el pasillo oscuro del ala abandonada, con polvo bajo mis manos y silencio a mi alrededor. Me puse de pie temblando. La habitación 302 había desaparecido. Caminé de regreso al área principal del hospital sin mirar atrás. Revisé el reloj. Eran apenas las 2:12 de la madrugada. Todo había pasado en menos de 15 minutos, o eso creía. Cuando revisé las cámaras de seguridad más tarde esa noche, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el video, nunca entré al ala pediátrica. Se me veía en el mostrador, de pie, inmóvil, con la mirada perdida, durante casi 2 horas, pero yo lo viví. Sentí cada segundo. Vi cada rincón de esa habitación que no existe. Sentí esa presencia sobre mí, y desde entonces, no he vuelto a pasar por ese pasillo, nunca más. Después de aquella noche todo cambió. No fue solo el miedo lo que se quedó conmigo. Fue algo más profundo, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa ala pediátrica. Los días siguientes, intenté convencerme de que lo había imaginado. Tal vez el sueño me venció. Tal vez fue una alucinación. Pero cada vez que me acercaba a esa zona del hospital, el aire se volvía más frío, más espeso, como si algo invisible me advirtiera que no debía acercarme. Un viernes, casi al amanecer, uno de los médicos de guardia me encontró en el patio trasero del hospital. No recordaba cómo había llegado allí. Estaba de pie, mirando hacia una de las ventanas del tercer piso. Esa ventana daba a donde solía estar la habitación 302. Cuando me preguntó qué hacía allí, no supe qué responderle. Solo sabía que por dentro, algo me decía que ellos me seguían observando. Intenté investigar, sin éxito. Los archivos del hospital decían que el ala pediátrica había sido cerrada hacía más de 20 años, después de un incendio que dañó gran parte del ala. Según el reporte, el fuego comenzó en la habitación 302, pero nunca pudieron determinar la causa. Lo extraño era que, según los planos más recientes, ese cuarto ya no existía. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron semanas, y una noche encontré una nota escrita a mano dentro del casillero donde guardo mi uniforme. No estaba firmada, y decía solo una frase: «No los mires a los ojos. Si lo haces, ellos no te dejarán ir». Desde entonces, cada noche de guardia se siente como una prueba. He cambiado mis rutas. Evito por completo el tercer piso, pero a veces, muy de madrugada, escucho pasos pequeños, como los de un niño, corriendo por los pasillos, y a veces, más inquietante aún, escucho el chirrido de una camilla moviéndose por sí sola. Nunca me atrevo a mirar. Aprendí a ignorarlo, a fingir que nada está fuera de lugar, pero lo sé que siguen ahí, esperando que alguien más escuche esa voz suave detrás de la puerta, que alguien más sienta esa mirada en el techo, que alguien más entre. Y si lo haces, solo puedo darte un consejo: no cierres los ojos, no te quedes quieto, y sobre todo, nunca mires hacia arriba.